Siéntense, hijos, si así pueden hacerlo. Hijitos, Yarib y Carlos, Eslin, Rafael, Raúl, Roberto, Yancy, Jonathan, Shelly, hijos todos, escuchen bien, porque esta palabra del Señor es para quién, para mí. El evangelista Juan 8:31. Voy a leer otra vez. Les dijo Jesús: si se mantienen en mi palabra, serán realmente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Todo el Nuevo Testamento, como saben ustedes, fue escrito en el griego vulgar. Vulgar en el sentido de pueblo. Vulgus quiere decir pueblo, de manera que la palabra ha arrastrado ahora, arrastra otros sentidos peyorativos, pero en el griego koiné, que es el griego vulgar, que es el griego del pueblo, pues fue escrito todo el Nuevo Testamento y desde luego el Evangelio de Juan. De manera que voy a leerlo literalmente en español, pero literalmente del griego. Porque todos leímos, les dijo Jesús: si se mantienen en mi palabra, serán realmente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad les hará libre. El griego dice: decía pues Jesús, si ustedes permanecen, que es meinete, si ustedes permanecen en la palabra mía, en to logo, to emo, en la palabra mía, verdaderamente discípulos de mí son, y conocerán la verdad, aletheia, conocerán la verdad, y la verdad liberará a ustedes. Es lo que dice el griego. Hijo, hija de mi pesca, de mi fuego, de mi llamada, de mi vida. Yo me emociono con la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes, pero yo me emociono. Pero quiero decirles que en el lenguaje hebreo, y sobra decir, en el lenguaje hebreo bíblico, no existía. En el lenguaje hebreo y desde luego en el lenguaje hebreo bíblico no existía ninguna palabra como tal específica que significara verdad. La verdad. En hebreo no existe esa palabra. Verdad, esa, lo verdadero, la verdad. En hebreo no existe esa palabra. Dice Jesús: si se mantienen en mi palabra, serán realmente mis discípulos, conocerán la verdad. Fue escrito en griego. En hebreo no existe una palabra para verdad, para lo verdadero. Y lo mismo hay que afirmar del lenguaje arameo, que era como yo les he dicho antes, y como sabemos, el arameo era el lenguaje que hablaba Jesús y sus contemporáneos. Y el arameo, por cierto, hijos,
era un brote, o es porque todavía se habla en algunos lugares del Líbano, por ejemplo. El arameo, que era el que hablaba Jesús y sus contemporáneos, era un brote y derivado del hebreo, algo así como las lenguas neolatinas, las que se llaman también, se le conocen por lenguas romances, como el español, como el francés, como el italiano, como el portugués, como el rumano, como el catalán y otras. Es derivado el arameo del hebreo, así como estas lenguas romances neolatinas son derivadas del latín del pueblo, Pero no había en el idioma hebreo palabra alguna. No había. Sencillamente, te lo puedes imaginar que en el lenguaje hebreo no había palabra alguna específica equivalente a la palabra en español castellana verdad o lo verdadero. En español hablamos de la verdad. En inglés, the truth. En griego, aletheia. En italiano, la verità. En francés, la vérité. En portugués, la verdade. En rumano, adevarul. En catalán, la veritat. Lenguajes derivados en guaraní pues ya es upe añetegua, pero vamos, no es derivado. Sin embargo, hijos, en hebreo no hay una palabra específica para lo que nosotros llamamos la verdad, lo verdadero, verdad. Y Jesús dice, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Para los hebreos, eso que se conoce, y esto es lo que mueve y hace palpitar y estremece mi corazón. Para los hebreos, eso que se conoce como la verdad, como lo verdadero, es una realidad tan inmensa. Para los hebreos, esa realidad que es la verdad, es una realidad tan inmensa, tan única, tan inmensurable, que no se puede reducir a una palabra. ¿Entienden? Por tanto, ese concepto de verdad o de lo verdadero en el idioma hebreo se tiene que comunicar de alguna manera. Se tiene que comunicar de alguna manera porque no hay una palabra. Entonces, ese concepto, no hay una palabra para la verdad, para lo verdadero. Entonces, en hebreo, ese concepto de la verdad, de lo verdadero, en el idioma hebreo se expresa, se transmite por medio de la palabra emet. Así como suena, emet. Y las distintas formas que adquiere esa palabra. Pero hijo, hija de mi vida, de la palabra emet en hebreo, y por medio de la que se comunica el concepto de verdad, de lo verdadero, porque no existe palabra para verdad, la palabra emet, y por medio de la que se comunica ese concepto de la verdad, de lo verdadero, significa, ¿sabes qué? Significa fidelidad. Fidelidad. Confiabilidad. Digno de colocar en eso, en ese, la confianza. Emet.